Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Te lo contamos. Un espacio de la revista La Verdad del Quindío. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Te lo contamos. Un espacio de la revista La Verdad del Quindío. Bueno, pero muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 8:19 minutos de la mañana, dándole gracias primero a Dios, sabiendo de que Dios es el único que puede darnos a nosotros en este momento esa oportunidad de vivir, esa oportunidad de hoy poderle agradecer por esta mañana tan espectacular que nos está dando aquí en Armenia, Quindío. Todos ustedes, gracias por estar conectados aquí a través de la revista La Verdad del Quindío y en este programa que estamos iniciando el día de hoy que se llama Te lo contamos, un espacio de la revista, pues ya hace un momento lo dije, de la revista La Verdad del Quindío. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que salió de las calles y hoy en día usted lo ve en las calles, pero haciendo labor social, trabajo social, es lo que encontramos. Este espacio que hoy estamos generando es un espacio en donde ustedes son los protagonistas, donde ustedes vamos a tenerlos aquí sentados con nosotros charlando y mostrándole a una sociedad noticias buenas, porque creo que en muchas ocasiones estamos cansados de tantas noticias malas a través de las redes sociales. Pues bueno, coloquemos un espacio en donde tengamos buenas noticias y sobre todo que mostremos, visibilicemos todo lo que está sucediendo a lo largo de nuestro departamento y en nuestra ciudad. Este es un espacio entonces de la revista La Verdad del Quindío. Espero que lo disfruten y que bueno, nos puedan acompañar en toda esta mañana, aunque vamos a tener unos 40 minutos de programa aquí en vivo. Son las 8:20 minutos, 8:20 minutos, y vamos a estar con ustedes entonces muy pendientes de lo que queremos mostrarles. Dios les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos de que hoy ustedes van a poder disfrutar de este programa, del contenido que tenemos para cada uno de ustedes. Esperamos que lo disfruten y bueno, aquí los dejamos con un pequeño video para que podamos reflexionar acerca de cómo podemos servirles a las demás personas. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, esto es lo que usted y yo necesitamos todos los días, de poder entender de que quien no sirve a la sociedad, no sirve para la sociedad. Dios les bendiga. I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Pain and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. When this storm clears, we'll be all that's left. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy tenemos un invitado muy especial ahí con su sonrisita, eh, como ¿de qué? De gracia, ¿es cierto? Gracias a Dios. Mauricio Solorza.
Solórzano. Don Mauricio Solórzano, una historia que hoy vamos a estar contando y que, bueno, va a ser un desahogo también para que muchas personas puedan comprender cómo una persona, de una vez vamos como contextualizándolos, eh, cómo una persona de la calle hoy en día, pues, tiene un cambio de 180 grados, porque no puedo decir de 360 porque cae en el mismo lugar, pero de las calles a hoy, estar en las calles también ayudando a aquellos que en este momento lo necesitan. Y bueno, no le voy a quitar más tiempo. Quiero saber entonces en este momento, darte la bienvenida, Johnny. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa que se llama Te lo contamos. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Dios les continúa bendiciendo, dando gracias a Dios por la oportunidad de seguir siendo luz. Eh, y en esta hora de la mañana, a través de este programa de La Verdad del Quindío, poder que el mensaje que Cristo sana, restaura y sigue rompiendo los esquemas, los estereotipos. Así es. eh, Para mí es una honra de parte de Dios poder compartir a todas aquellas personas que vean este mensaje, que lo estén viendo en vivo, que lo lleguen a ver y creyendo que dice su palabra que va y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual Él la envía y que haga lo que tenga que hacer en cada persona que pueda ver ese medio. Bueno, Mauro, sí, exactamente. Veo que es una persona que Dios transformó su vida, ¿cierto? O sea, el principal motivo de cambio fue como una intervención divina, ¿cierto? Pero entonces, antes de ir de pronto y adelantarnos a la situación, yo quiero saber quién era Mauro, cuál fue su niñez, su juventud, dónde naciste, eh, tu familia, tu entorno, cómo fue esa parte, esa primera parte de tu vida. Bueno, muy bien. Para todos los que están viendo esa transmisión y los que la llegan a ver, mi nombre es Johnny Mauricio Solórzano, tengo 41 años, soy oriundo de la ciudad de Armenia, Quindío, Amén. ciudad milagro, Así es. y ese milagro lo podemos ver en cada vida, día tras día se esfuerza y se levanta por salir adelante, después de yo poder compartir ese milagro que Dios hizo en estas calles de Armenia en mi vida. Exacto. ¿Cómo llega una persona, o bueno, el entorno de tu familia, cómo era? ¿Con quién vivías? Bueno, muy bien, yo soy el menor de cuatro hermanos, mis padres y el entorno muy normal, a lo que una vida cotidiana de un padre trabajador, una madre ama de casa dedicada a su casa y tres hermanos mayores, todos creciendo con sueños y metas por realizar. Ok, bueno, ¿y dónde terminaste? ¿Terminaste el bachillerato? ¿Estudiaste o cómo eras en el colegio? ¿Cómo era esa situación allí en esa área que para muchos es importante, pero que para otros de pronto se descuidó o algo? Pero entonces contigo, ¿cómo pasó ese momento de tu vida? El colegio, ¿cómo fue? Muy bien. En mi colegio estudié hasta décimo en el INEM, José Celestino Mutis, y nosotros antes, en el sexto bachiller, séptimo, fue el terremoto de Armenia. Estuviste en ese suceso, sí, claro. Sí, entonces de ahí ya cambiar de colegio, pasar al INEM, estudiar ahí hasta décimo, porque ya no se perdió el enfoque, se perdió el enfoque. Si yo fuera a ver el punto inicial de donde se pierde el enfoque, no sabría expresarlo, pero Claro. sí recuerdo que siempre no se desencadenó desde el colegio, sino siempre desde mi niñez.
por querer encajar, por querer encajar en un mundo donde muchas veces teniendo familia, teniendo hermanos, mm, usted siente que no encaja, Sí, claro. porque Sí, y eso le pasa, yo creo que a muchas personas, ¿no? sí, Como que decir, venga, yo no soy de este lugar, hay algo que me está incomodando y que me lleva de pronto a experimentar situaciones en donde uno puede decir, bueno, o se deja llevar de pronto a veces por los demás, ¿no? En el colegio más que todo sucede eso, que a veces nos dejamos llevar como por los demás y si hay vacíos, pues peor, corremos más rápido. Bueno, eh, Johnny, ¿qué fue entonces lo que marcó esa etapa de tu vida en donde vas a las calles, te conviertes en un habitante de calle? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué sucedió eso? ¿En qué momento de tu vida fue que sucedió? Coméntanos esa situación. muy bien. Lo que hablaba ahorita sobre el encaje, teniendo tres hermanos mayores, yo sentía que no querían conmigo nada y muchas veces me sentía aislado y eso para mí causaba mucha tristeza porque pues yo siendo un niño menor quería siempre estar compartiendo con mis hermanos. Muchas veces no había oportunidad porque los hermanos mayores tienen otro rumbo y yo sentía mucho rechazo de parte de mis hermanos, pero entonces eso lo sentía Claro, siendo un niño. Entonces mis hermanos, eso comenzó a quedar ahí, sí, a calar. mis hermanos iban muchas veces a jugar fútbol, yo quería ir con ellos, no me llevaban. eh, Hacían muchas actividades en las cuales yo quería estar con ellos Sí, y, pues ellos no me llevaban y yo sentía en mi corazón rechazo de parte de mis hermanos. Y empecé a experimentar el mundo de los amigos de la calle. Para mí era como muy impactante darme cuenta que personas de la calle que estaban esperando que yo al otro día saliera de la casa para compartir conmigo, para bueno, jugar, para recochar y todo o eso, sea, estuvieran esperando hasta... te dieron más importancia y mira que eso a veces pasa, incluso si vemos un poquito de tema bíblico, a Jesús los mismos hermanos en el principio lo rechazaron, luego ya vimos de que algunos de ellos pues entonces tomaron ese mensaje, pero yo creo que es el común denominador de muchas personas que son rechazados por sus hermanos, pero la gente de afuera, incluso hay un proverbio muy común pues en nuestro país que es, nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? Y esto era lo que estaba sucediendo entonces allí. O sea, lo que sentías era que había como más acogida con la gente de afuera que con tus hermanos. Sí, para mí era como muy impactante empezar a crecer y viendo que los amigos se paraban desde una reja y la casa quedaba al frente y empezaban, a mí me decían May, 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 me llamaban y yo, y mamá, ya lo está llamando por allá. Y entonces claro, la importancia que se entonces le da. ya, eso, eso empezó a ser como parte en mi vida, la relación con mis amigos. Pero entonces, en todos los amigos de crianza, ah, que fueron Diego, Dardi, eh, ellos hicieron parte en mi niñez. Estudiamos en el mismo colegio. Si alguno no iba a estudiar, ninguno iba a estudiar. Y nos íbamos para el río. Los compinches, lo que le Sí, dicen hoy en día, los compinches. sí. Hago un paréntesis para saludar a la familia Ospina de mi amigo Diego, porque a él lo mataron en Medellín el año pasado, no haciendo cosas malas. Él se apartó de nuestra vida porque
tenía unos nuevos padres. Le resultaron unos nuevos padres y los padres con los cuales yo conocí a mi amigo Diego no eran los padres de él. ¿Cómo así? Sí, Tremenda historia, Ale. y él empezó a trabajar, un buen trabajo y estaba sentado tomándose algo y un sicario vino por detrás y lo mató. Entonces, ese recuerdo de mi amigo Diego todavía está como ahí porque yo recuerdo las travesuras en la infancia con él y con Dardy de no ir al colegio y, y reunirnos con más personas y esas personas estar tomando, estar fumando cigarrillo, muchas veces marihuana. Entonces yo los miraba y ellos sí llegaban a hacer cosas para encajar primero con los amigos mayores, pero yo sí era un poquito más reservado, pero yo ya veía que esos amigos míos se estaban apartando. Entonces yo decía, no, ¿yo qué hago? Entonces, cuando yo empecé a reunirme con ellos, yo ya compraba droga escondida para consumir drogas escondidas. Y cuando me reuniera con ellos, pues no sentirme, entre comillas, el famoso dicho, el caballo, Sí, muy caballo. Entonces yo decía, no, porque el nuevo, el sí, chico nuevo, entonces, vamos a ver cómo sí, le, y yo si le no. pega o no le pega el tema, Sí, claro. entonces ya cuando a mí me decían, que mire, que se armaron un porro, vamos a fumar, y entonces me decían a mí, ¿y usted qué? Yo no, yo ya me lo fumé hace rato. Claro, Ah, ¿en serio? para Sí, dárselas como el sí, machito, porque es, yo creo que hoy tenemos es eso, ¿no? Que mucha gente cree en el aspecto de temas de droga, que quien más consuma droga es el macho, o en el aspecto, en estos días escuchaba a alguien incluso alardear de que tomaba muchísimo, entonces se lo decía como a las compañeras de trabajo, y yo lo veía, yo decía, ¿él qué cree? O sea, está pensando de que con eso las mujeres van a decir, ¡ay, él toma, ay no, qué hombre tan hermoso tomando! Porque hoy en día la sociedad cree que eso es espectacular, pero no saben lastimosamente el desenlace que puede ocasionar pues todo en exceso, ¿no? Ahora, pues hay cosas que ni en exceso. Yo creería que nosotros hacemos un llamado aquí también a ese punto de las drogas y ahí es donde yo quiero llegar, Mauro, que avancemos un poco al momento en donde tú caes en ese mundo de la calle y donde pues ya ahorita vamos a hacer una pausa porque tenemos un detalle. Vamos a contar un poco, nos vamos a adelantar como la historia de cómo fue ese cambio, pero tú ya después nos vas a relatar bien. Pero ¿cómo llegaste entonces a las calles? ¿Qué fue lo que pasó y en el momento específico en que realmente sales y te botas a las calles, por decirlo así? muy bien. Eh, ese punto que estaba hablando es muy importante porque hay mujeres que quizás no les llame la atención el que consume drogas y el que toma mucho, Sí, pero en el ambiente donde nosotros nos movíamos, a las niñas que estaban por ahí y se relacionaban con nosotros, les llamaba la atención eso. El malo, el sí, que tuviera eso. un cuchillo en la cintura, El el que líder. fumara marihuana, y eso las niñas andaban detrás de él. Entonces uno veía eso y uno decía, no, pues para que las niñas también anden con uno, uno tiene que hacer esta Sí, a la situación. par, estar a la Sí. par. Y no se da cuenta uno que por querer encajar en una sociedad donde muchas veces discrimina y hacen bullying por ser diferente y por nacer sin drogas y ser limpio, entonces el día o lo que el Señor lo reprenda hace su trabajo, ¿sí? Él viene a matar la identidad de la persona. Y entonces uno cree que porque uno no encajó, que porque uno no hace cosas, entonces los demás lo van a hacer al feo Sí, claro. y más cuando uno es niño, que uno está creciendo y uno no quiere ser como el aislado, entonces uno empezaba. Entonces yo empiezo a consumir drogas pero no tan al desenfreno, por Sí. decir, era lo muy natural, marihuana, muy esporádicamente, licor, a escondidas de mis padres, a fumar cigarrillo, pero todo a escondidas, pero sí que las personas me vieran más que en mi casa no.
Hay un dicho que dice que decía una señora amiga de un amigo, mamá de un amigo decía, es que mi hijo es hijo de puertas para adentro, de puertas para afuera, no sé quién es mi hijo. Y empiezo a estudiar un hermano mío que es guardián, está en el Caquetá y está prestando su servicio allá en la cárcel. Y yo voy a una visita y yo voy saliendo, hay una incorporación en el batallón, Y me, caes allá en el batallón. me meto a las filas del batallón. Listo. Y en el batallón entonces es donde conoces o te metes más En el batallón conozco más de las drogas, porque en el batallón estaba en Florencia Caquetá. No quiero hablar mal de las fuerzas militares, ni mucho menos, Sí, sí, pero hay muchachos que pues, consumen drogas a escondidas, claro. ¿sí? Entonces, eh, vi muchas cosas fuera de eso. En la incorporación había muchachos que tenían una vida anteriormente de raspachines de coca, entonces uno escuchaba conversaciones Claro, tremendas, y uno decía, eh, sí, unas conversaciones, interesante. sí, unas conversaciones tremendas. Y yo como crecí viendo películas de Rambo, entonces yo quería entrar al No, batallón claro, usted para, quería ser el Rambo colombiano. yo quería era coger un fusil. Mm. Tengo un accidente en una rodilla por una historia pues que me pasó allá, algo Entonces, larga ahorita nos decías que después de ese accidente después de ser sales entonces indemnizado y indemnizado. ahí es donde yo quiero llegar. ¿Qué pasó entonces? La plata lo volvió loco. La plata, la plata. Sí, porque eh, como les contaba ahorita, eh, es como darle un revólver a un niño. Cuando se le da mucho dinero a una persona y Que de no ha pronto no tenido, lo ha tenido, no ha exacto. sabido cómo administrar, pues. Y en una época donde llamar la atención comprándose ropa, eh, Claro, usted haciendo dijo, y era lo que me deshaciendo, faltaba. Fui del ejército, fumo, no sé si eras tomatrago, pero pues, me no, imagino que también tomabas. Y con plata en los bolsillos, pues me tiembla la mano para gastármela toma. y me imagino que Y ahí, a los 18 años, ya cumplir 19 saliendo de un batallón no, eras, acuerpadito, claro, estaba bien Chayán, entonces claro. no, pues yo dije, Y, la, y lastimosamente yo pienso que nosotros como hombres en estos días, incluso hablaba con mi familia, decíamos de que uno como hombre madura menos rápido que una mujer madura más rápido. Entonces uno todavía a los 18, no es por excusar a muchos, pero lastimosamente 18 y 19 hasta los 20 creería yo, todavía estamos como dándole propósito a nuestra vida. Y pues si llega el propósito con dinero, pues claro, uno se enloquece. Entonces yo me imagino que ahí se enloqueció Mauro. sí, porque eso eran rumbas todos los días rumbas. Mi padre me dijo, ya va a salir, yo sí, padre, ya voy a salir. Eh, y eso, pues ya los amigos viendo que uno con dinero, entonces eso, si me buscaban cuando estaba sin dinero, ahora sí que más me buscaban. Mis amigos tenían motos, entonces ya yo sabía manejar moto, entonces Claro, ¿no? andaba Y en eso, una moto. cualquier pesito en esa época, de pronto, no estoy diciendo que seas viejo, Mauro, porque tenemos casi la misma edad. Casi, casi, casi. Y pues yo creo que en ese tiempo una indemnización, pues de todas maneras, siempre había plática buena por delante. Sí, Mauro, entonces llega todo ese proceso donde usted comienza entonces inmediatamente a despilfarrar. Mejor dicho, yo lo veo a usted, digo, lo que le pasó al hijo pródigo ah, cuando recibe un dinero y va y se lo despilfarra y llega un momento en donde se lo tenga para explico. las calles. Y ahí es donde caes a las calles. Sí, fue un proceso porque también a través de X persona, en medio de las rumbas, Sí, llega una cierta cantidad de cocaína a mi vida. Pues que yo conocía las bolsitas, pero ya ver casi un cuarto de cocaína en una bolsa, yo decía, ajá, yo le decía al amigo, venga, no, deme eso, que yo vendo eso. Y el amigo como no ah, o sabía sea que no darle solamente te volviste consumidor, sino que ahora estabas tratando de venderlo. de vender. Carajo. Y empiezo yo, voy a la casa de un amigo
y empezamos a empacar cocaína y a vender cocaína. Entonces, viene a pasar algo tremendo, porque el daño que las personas generan al vender cocaína o vender cualquier clase de drogas, ese mal que se está haciendo viene sobre la persona. Sí, o sea, lo que tú estás sembrando, eso vas a Eso recoger. lo recoge. Eso hay que Porque tenerlo muy claro ahí también. un día lo que más disparó mi vida para llegar a las calles fue que en un día de empacar drogas decidimos tomar licor. Y cuando volví en mí, diciéndolo así, habían pasado 7 días porque estamos empacando, O sea, se compramos licor, enloqueció Mauro. sí, compramos licor y yo recuerdo que estábamos era empacando y tomando un trago y cuando ya, uy, ¿qué pasó? Ya habían pasado 7 días de estar consumiendo la droga que teníamos que empacar para vender. Claro, ya no tenías uso de razón, sino Y te entregaste. desde ahí se desencadena algo porque eh, yo estaba en la casa de un amigo, él tiene una esposa y una hija y él todo asustado, la esposa le decía, y él, y yo encerrado en un cuarto, allá con los demonios, metido en un cuarto, y ya a los 7 días, y el amigo mío me decía, ¿y para dónde va? Y yo, no, para la calle, y yo, Te comienza la desesperación. la Comienza desesperación, el cuerpo a pedirte algo que tú no podías controlar. ya, Mira que las adicciones, comienza ahí el proceso de adicción, ¿no? sí. Creo que todos tenemos adicciones. Miren, esto es un llamado para todas las personas para no entrar a juzgar en ningún momento a una persona. Por una sencilla razón, yo creería que todos tenemos adicciones. Así como usted tiene la adicción de que su cuerpo le pide en la mañana, porque yo sé que a muchos les ha pasado, que lo primero que hacen en la mañana una vez es coger un celular, eso es una adicción, ¿cierto? La persona, y como estamos hablando aquí también, como decimos vulgarmente, a calzón quitado, la persona que mira pornografía, esto es lo que lo hace llevar su cuerpo o sus ojos a mirar la pornografía. La persona que le gusta el chisme, o sea, le pica la lengua por ir a hacer el chisme. Todos son adicciones y todos luchamos con diferentes adicciones. Solo que hay unas mucho más fuertes, ¿cierto? Y estamos hablando de una de esas. Y creería hoy, Mauro, que es una de las problemáticas que tenemos nosotros en nuestro departamento, porque vamos enfocados ahorita a lo que estás haciendo, saber de que efectivamente esto fue entonces lo que te llevó a las calles y te tenemos preparado de todas maneras un detalle, quiero que lo veamos aquí a través de las pantallas de Te lo contamos. Espero que podamos resumir un poco cómo caes de pronto a las calles. Quiero resumir ese pedazo porque me interesa mucho lo que hoy eres, lo que hoy Dios ya hizo. Entonces caes a las calles y luego de las calles me contaste de que fuiste a la cárcel. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo? Vale. Vamos entonces a esta hora de la mañana a ver esta pequeña historia narrada a través de una hermosa canción que hemos preparado para nuestro invitado del día de hoy a través de todas las personas que están detrás de bambalinas, por decirlo así, nuestro equipo de producción que preparó y nos tocó imágenes con IA. Gracias a Dios por la IA. Sí, Muchos la desprecian, pero así para sí, sí. nosotros, si la sabemos utilizar, es una muy buena herramienta. Bien. Y bueno, ellos han hecho esto para contar un poco más resumida la historia. Espero que la podamos ver en este. Mauricio madrugaba a buscar el pan. Taxista de oficio, hombre trabajador leal. Una llamada lo hizo acelerar. Un conjunto cerrado, un servicio normal. Pero esa noche el cielo quiso probar lo que el hombre no puede controlar. Los que subieron no eran gente de bien y
En un operativo lo hicieron caer. Lo señalaron sin explicación, su nombre en un papel sin compasión. Por una carrera que quiso aceptar, un inocente a prisión fue a parar. Tras esas rejas donde duele el ayer, Dios escribió lo que el hombre no puede ver. En medio del hierro nació un clamor, hombres sedientos buscando al Señor. Y sin saber cómo ni por qué razón, Mauricio empezó a hablar de salvación. Con Biblia en mano y voz de verdad, en la cárcel nació una nueva hermandad. Un segundo Mauricio a la cárcel llegó, marcado de calles, de noches con dolor. Un hombre cansado de tanto caer, que muchas veces pensó en no volver. Era un propósito de Dios, aunque doliera la prueba atroz. Lo que parecía condenación era el comienzo de una misión. Era un propósito de Dios, aunque doliera la prueba atroz. Lo que parecía condenación era el comienzo de una misión. Se burlaba del taxista al predicar, con palabras duras lo quiso callar. Yo ya he vivido lo peor del dolor, no me hables de cuentos ni de ese señor. Pero el tiempo es aliado de la fe y la semilla empezó a crecer. El mensaje de Cristo tocó su interior, rompió las cadenas del rencor. Aquel callejero que quiso morir, hoy tiene razones para sonreír. En esa prisión su vida cambió y el Dios del cielo su nombre llamó. El callejero primero salió, pero ya no era el mismo que entró. Volvió a las calles que lo vieron caer, pero esta vez volvió para vencer. Con pan en las manos y Biblia al hablar, buscando a los que solía acompañar. Si yo cambié, tú puedes también, les dice mirando con ojos de fe. Y poco después la puerta se abrió, Mauricio el taxista libre quedó. Ahora el maestro sonríe al mirar a su discípulo a miles alcanzar. Lo que fue cárcel se volvió altar, lo que fue llanto hoy es cantar. Dos historias para mostrar que Dios nunca deja de planear. Lo que fue cárcel se volvió altar, lo que fue llanto hoy es cantar. Dos historias para mostrar que Dios nunca deja de planear. Era un propósito de Dios, aunque doliera la prueba atroz. Lo que parecía condenación era el comienzo de una misión. Era un propósito de Dios, aunque doliera la prueba atroz. Lo que parecía condenación era el comienzo de una misión. Hoy Mauricio el taxista, hoy entrega a Mauricio de las calles, quien con su fundación ayuda a muchos de los que un día fueron sus compañeros. Dios tiene un propósito con todos. Bueno. ¿Cómo la vio? Digo, muchísimas gracias.
No, pues sin palabras. Ah, ¿cómo vio? Bueno, ahí la historia nos cuenta de dos Mauricios, ¿no? Don La Mauricio. canción nos cuenta de dos Mauricios, qué casualidad. Nos dices entonces, estás en las calles y llegas a la cárcel. Sí, después de vender cocaína, de esa situación, eh, empecé a vender las cosas de mi casa. Claro, ¿no? O sea, ya Llegó, eras un adicto. llegó el momento en el cual mi papá ya no permitió que yo entrara a casa. Entonces, dormía en la puerta de mi casa, mamá me sacaba un balde para yo bañarme, me sacaba la comida a la puerta de la casa, me sacaba la comida, yo no podía entrar. En el amor de mi madre, le dijo un día a mi papá que a un sofá que ella tenía, que había que cambiarlo, que había que cambiar. Mentiras, mamá le dijo eso a papá para Para sacar sacarle el sofá y el ponerlo sofá allá. debajo de un aguacate que hay ahí en la esquina de la casa de mis padres, ahí me puso. Entonces mamá Lo corría a mandó a las, vivir a la finca. mamá, mamá corría a la cortinita y veía que yo llegaba a descansar ahí muchas veces. Es el Yo amor, quiero el amor de una mujer. en esta hora eh, de dedicar una palabra en el nombre de Cristo Jesús a todas las madres que no pierden la esperanza en que sus hijos y sus hijas van a salir de las drogas, porque ahí haciendo un pequeño receso, Dios dice en su palabra que el corazón constricto y humillado Dios no desprecia. Nosotros sabemos que no hablamos de una religión, Jesucristo no es religión. Sí, exacto. Y las oraciones de cualquier persona pidiendo clamor por ayudar a alguien, Dios escucha. Y creo que más de un padre, ¿cierto? Por sus hijos. Por sus hijos. Entonces mamá se la pasaba llorando y pidiéndole a Dios por mi vida. Y mamá, yo por acá en la 20 aquí por la plaza, por los puentes de la 26 en las Cecilias, yo por el Guayaquil, mamá me buscaba por todo lado, solamente para verme. Porque yo me perdía 15 días, 20 días, un Claro, mes. la preocupación de ella es, bueno, al menos lo estoy viendo y estoy, o sea, entiendo que está vivo. Al menos, mientras haya vida hay esperanza. Pero cuando yo me perdía y ya el mundo en el cual me encontraba ya era otro mundo muy diferente porque ya era el Claro, bazuco y el bazuco era ah, una droga de impacto muy fuerte a mi vida y los tarros de pegante, ya conocía yo de pepas, ya conocía yo de hongos, ya conocía de toda cantidad de drogas hasta que llegó otra droga a mi vida, a la cual fue la heroína. Entonces, cuando yo empecé a consumir bazuco, la heroína hace el efecto contrario al bazuco. El bazuco altera su sistema nervioso, pero la heroína no hace ningún efecto alucinógeno, sino que lo dopa y la persona duerme. Es la peor droga ¿cómo que el así? diablo ha inventado y es la droga más estúpida que el ser humano puede consumir. Todas las drogas son malas, pero la droga más estúpida es la heroína, porque la heroína no da alucinaciones, la heroína no da ningún placer, sino que lo duermen. Entonces, consumir una droga Bueno, que mira, causa tanto efecto y es tanto... algo que personalmente pues quedo impactado porque uno cree que la mayoría de gente lo hace es como siempre uno escucha, no es que yo lo hago es para irme de este mundo, pero de todas maneras se están yendo porque tratan es de dormirse, Se como de duermen aliviar lo que están viviendo y que pase el tiempo rápido para sobrellevar entonces su vida. y, Vea, qué y interesante esto, no empieza, sabía. empieza ese consumo del bazuco tan extremo que como afecta al sistema nervioso y se altera uno y uno tiene delirios de persecución y todo. Entonces, para uno evitar los delirios de persecución, ¿qué cuántos no los ha cogido un carro porque sienten que lo están persiguiendo y se pasa a una calle No, y y uno pasa un los ve carro y a lo veces mata? en la calle, los ve uno Y son así. mirando para atrás y todo. Si la cocaína causa ese efecto, ahora mucho peor el bazuco. Porque eso cuando se fuma y entra directamente a los pulmones, eh, causa una reacción en cadena de consumirse, de darse un pase de cocaína a darse un carrazo comúnmente llamado por el bazuco, lo dispara casi a 10 veces, si no es a 100.
dependiendo del cuerpo cómo lo recibe. Por eso es que hoy en día vemos que hay personas que dicen murió por exceso de esto. Sí. Y la persona que ha consumido cocaína es muy propensa al bazuco, porque entonces ya en vez de consumirse una bolsa de cocaína que toda la noche le puede nivelar el licor, sabe, o sea, es que esto es tremendo. Alguien está muy borracho y que Dios guarde cada vida y que esto yo lo diga solamente para edificación y no para que van a experimentar cosas, porque esa no es la Sí, es la idea. experiencia que has tenido en Sí, cuanto a esa eso, no es la idea. exactamente. Alguien está muy ebrio de toda una noche y compra una bolsa de cocaína. Esa bolsa de cocaína lo puede nivelar para que no esté tan borracho. Pero ¿quién debe de saber Actúa como, sí, sí, como, en qué cantidad va a consumir? En cambio, una persona está muy borracha y le da por consumir bazuco y solamente con hacer explosión de una vez de una pipa de bazuco, queda se ya, va. estáticamente queda como si nunca, como si no hubiera tomado en toda la noche. Es Entonces, tremendo, tremendo eso, eso Mauro, empieza. porque son cosas que uno, pues, gracias a Dios, digo yo, por el lado de nosotros, pues yo nunca he experimentado eso, no lo veo necesario en mi vida, pero hay personas que en este momento quizás están iniciando en ese mundo, están iniciando, entonces la advertencia es decirles, están a Está a tiempo de tiempo. salir. Bueno, como el tiempo nos apremia también, Mauro, llegas entonces a un momento de tu vida donde de las calles pasas a la cárcel. Ahí es donde estábamos viendo esta historia. Muy bien, cuando Dios tiene un propósito en las vidas es muy interesante, es bien tremendo, porque yo recuerdo que yo estaba por el Guayaquil y se metió una redada de la policía. Yo había hecho muchas cosas malas, pues más de 10 años en las calles que no puede vivir una persona en la calle y más Ujú. consumiendo sin un buen empleo, entonces había que hacer muchas cosas de las cuales no estoy muy orgulloso, pero me tocó vivirlas. Exacto. Y hoy Dios las, un puntico muy interesante es que el diablo creyó que con las herramientas que utilizó para crucificar a Jesucristo lo iba a vencer, pero las Pero se le armas que devolvieron. utilizó se fueron para él. Entonces, todo lo que el enemigo quiso utilizar en contra de mi vida, hoy me sirven de herramienta para poder hacer el trabajo que hoy día realizo, que ya vamos a ese punto, pero fue bien interesante la captura mía, porque se metió una red de policía a una olla. Un policía me captura. Me dice que le dé el número de cédula, pues porque una cédula de dónde. Claro. Yo tenía 5 cédulas y a mí me decía, ¿usted cómo sacaba tantas cédulas? Y yo sé, pues eso era fácil, uno como habitante de calle, uno iba y pedía una cédula y les daban una cédula. Pero como había un lugar acá donde uno le compraban la cédula, uno iba y la vendía. Sí, ¿Cómo así? sí, Vea, eso es pues. bien interesante. Después hablamos de eso, pero a ver, Eh, sigamos, sigamos. y entonces el policía, ¿su número de cédula? Yo sí, señor, tal. Dice, si vuelvo a verlo por acá, me lo llevo. Y yo, Y bueno, le cumplieron. no. Cuando yo voy saliendo de Guayaquil, cuando arriba hay un comandante y el comandante me dice, venga chino por acá, su número de cédula. Y yo le digo, no, el comandante que está ahí atrás me pidió el número y me dijo, no, ese es él, yo soy yo. Y yo, bueno, muy bien, sí señor, mi número. Cuando yo sentí fue la mano de ese varón que me cogió de la camisa. Quieto, quieto. Y yo, quieto, ¿por qué? Y entonces cuando reporta por el radio, Ay, ¿y cara. usted qué hizo? ¿Y usted lo reportó a él? Sí, yo lo reporté. ¿Y a dónde lo reportó? Ese hombre tiene una orden de captura. Ah, y Mire para lo la que, Guandoca. mire lo que hizo Dios, sí. ¿Y para cuándo? Pues yo no podía creer lo que me estaba ocurriendo. Llegué allí a la UR y luego al CAI Santander, todavía sin entender mucho lo que estaba pasando, pero pues un mundo de bandidos, de pillos, porque mientras que estamos encerrados, planificamos muchas veces volarnos de un CAI. Y es más, cuando yo estuve encerrado en el CAI Santander, hubo una fuga, pero Dios no quería que yo me fugara, Claro, por eso lo pero, detuvo y no, pero ya se, hubiera ido por pero ahí. se fugaron La más de historia uno. haría otra. Y, y cuando ya me trasladaron hacia la cárcel, por, oiga, es que eso es raro, ni siquiera por algo que yo realicé,
porque cuando a mí me llevan a la prisión, me llevan por una complicidad en hurto. Y yo decía, por la complicidad en hurto. Esto para mí es ilógico. ¿Cómo que una complicidad en hurto? Bueno, resulta y pasa que llegué a la cárcel Peñas Blancas y a través del video de la canción que dice Los dos Mauricios, eso me impactó, porque en la cárcel había otro Mauricio que me estaba esperando. Y Cuando tú llegaste, entonces ese Mauricio, ahí contamos un poquito como la historia que entendíamos de cómo él llegó también a la cárcel, porque llegó injustamente, justamente, ¿cierto? Lo metieron en un lío que él no, un día fue a recoger algo y preciso dijeron de que él había sido, llega él a la cárcel, vamos avanzando un poco más, llega él a la cárcel y cuando él llega, pues me imagino, estaban ya con grupo de oración o tenían un grupo de oración y ahí entras, muy bien. Allá en Peñas Blancas, en cada patio hay un grupo que se llama la Confraternidad Carcelaria, pero sí, hay varios, también, ¿no? sí, también van varios. Entonces forman grupitos de oración. Y ahí estaba Mauricio, recibiendo a Mauricio. Claro, Y él me decía, Cristo lo ama. Y yo, no, ¿cuál me ama? Es que, por resumir, pero yo sé que vamos a orar para poder dar un testimonio más largo a profundidad, porque pues nos saltamos partes de cuando yo estaba en las calles aburrido, llegar a tener 7 intentos de suicidio. claro. Porque ya cuando yo llego a prisión, ya en las calles se me acontecieron tantas cosas que, eh, para resumir un poco, en el barrio Los Quindos hay un árbol muy grande en el parquecito, en la parte inicial del barrio, y un día caminando en depresión y en tanta situación por la heroína, por el bazuco, de ver a mi mamá cómo me buscaba, de ver tanto mi vida tan destrozada, eh, que yo le decía a mamá, no, usted me entierra, madre, y ya, se acabó el problema conmigo, y mamá como lloraba y esto, me encontré un cable de parabólica por las calles y eso, lo cogí entre cuatro, le di 4 vueltas que quedara eso grueso y me lo amarré al cuello y me fui para ese parque, y ahí ya ese árbol me ahorqué. Y los 7 intentos de suicidio, era muy tremendo porque yo llegué a verme películas donde las personas que resucitaban sus vidas pasaban desde que nacieron hasta ese momento. Y yo literal también lo viví. Mi vida en los 7 intentos de suicidio, siempre después de que yo despertaba, antes de abrir mis ojos, mi vida pasaba desde que nací hasta el momento en que fue a quitarme mi vida. Eso es bien interesante. Eso tiene un secreto, eso tiene un misterio. Y, y yo, bueno, yo, cuando yo llego a la cárcel y Mauricio me decía que Cristo me ama, yo le decía, no, ¿cuál Claro, Cristo? ¿cuál A mí no Cristo? me quiere, a mí no No, me venga a hablar mijo. de Cristo, Usted está no, equivocado, ¿cómo le ocurre? Vea de dónde vengo yo. mm. Y yo, Ah, 7 intentos de suicidio y no me quiere llevar para allá. claro, Dice el salmista, tonto era y no entendía. Entonces era lo mismo que yo estaba viendo, tonto era y no entendía, porque ya ahora leyendo las escrituras nos damos cuenta que los suicidas no heredarán el reino de los cielos. exacto, sí. Entonces, él sigue su batalla, buscándome, diciéndome que Cristo tiene un propósito en mi vida. Y yo le puse un reto a Dios. Yo le puse un reto a Dios. Un día, en una charla que estaba dando mi hermano en un servicio, yo recuerdo que no hubieron palabras, yo no escuchaba nada. Yo solamente, yo lo miraba el predicar, y yo miré para el cielo por una ventanita que había ahí en la celda. Y yo miraba para el cielo. Y en la mente yo dije, bueno, Dios, si realmente usted existe como Él lo está predicando, Sí. sáqueme las drogas, sáqueme las drogas. Vea, no tengo mamá, pues o sea, no es lo literal, pero si ahí encerrado en la cárcel, yo decía, no tengo mamá, pobrecita ella, como llora, como me busca, mi padre ya no quiere nada conmigo, porque yo pedí dinero para enterrar a mi papá estando vivo. O sea, yo pasé por donde los amigos de mi papá acá en el centro siendo conocido yo, y yo, venga, usted me Claro, para regala, mirar oye, usted me regala plata, ¿y para qué? Y yo, no, es que cómo le parece, y yo me echaba babas, yo me echaba babas, no, no, es que murió mi papá y me regala plata para yo enterrarlo. Y cuando mi papá
Mi papá es conocido acá en Armenia. Mi papá trabajó con políticos y todo, él ha hecho muchas cosas. Y mi papá pasa por donde los amigos y los amigos, Oiga, usted no Pumita, estaba muerto, Pumita, estaba de resucitó. parranda, ¡Ah! no estaba muerto, Resucitó. estaba de ¿Cómo parranda. que resucité? Sí, su hijo ayer estaba pidiendo plata para enterrarlo. Y, ay, Dios mío, Dios ¿cómo así santo. que? Ahí se Entonces, dieron cuenta que era la gran estafa. no, y entonces Oiga, Mauro, mi papá empieza un día que me lo encuentro y yo, papá, y me dice, ¿cuál papá? Usted no dijo pues que yo me había muerto. claro, Entonces, haga de cuenta eso, que yo morí y usted también está muerto para mí. Entonces ya mi papá empezó a decir, yo no tengo hijo. Pero entonces, en esas situaciones que me acontecen, yo allá orándole al Señor y llorando, y yo, claro, o no sea, miren a en mí. la cárcel pasas de tener una condición de yo no quiero a Dios a decir, venga, ya estoy tan hundido en el lodo, por decirlo así, ya he tocado tanto fondo que necesito realmente experimentar qué haría Dios en mi vida. Entonces ahí inicia ese Le proceso. pongo ese reto a Y yo creo que Dios. entonces ahí es donde se divide tu vida, ¿no? En el antes y el después. Y ya vamos a terminar con ese después, que es lo que hoy estás haciendo, ¿sí? Después de un corto tiempo que vamos a tener. Mauro, tenemos lastimosamente, nos quedan 10 minuticos nada más. Muy bien. Y vamos a tener entonces una pequeña noticia que tenemos ahí, o más que noticia, son unos anuncios que tenemos y vamos a continuar entonces. Dejemos esa historia aquí en el sentido de te encontraste con Dios y luego de encontrarse con Dios, ¿qué ha pasado entonces hoy en la vida de Mauricio y quién o qué está haciendo Mauricio en este Muy momento? bien, ¿Listo? claro que sí. Entonces, ya continuamos. Esperamos entonces que ustedes estén pendientes de estos anuncios y ya continuamos aquí en Te lo contamos. Estamos ya por terminar nuestro último momento y esperamos que esta charla haya sido edificante para muchos de ustedes. Somos MPR Abarrotes. Aquí manda la calidad. Estamos ubicados en el Fruber La Granja de Oro Negro en el local 1. Domicilios al 316-314-0261. Te lo repito, 316-314-0261. ¡Te esperamos! Kirikiriki. Bueno, nos encontramos aquí en el Colegio Santa Teresa de Jesús, ubicado en la Centenario, y estamos haciendo esta gestión y este llamado a las autoridades para que puedan colocarle al colegio un parque donde los niños, y estamos en el colegio de primaria y preescolar, y aquí es donde ellos necesitan un espacio para los niños poder jugar, un parque donde ellos puedan jugar. Tienen una zona espectacular, pero no tienen parque. Entonces, sería muy interesante que podamos nosotros hacer esa gestión y que las autoridades competentes puedan entonces dar esa solución a estos pequeños que, aunque tienen un espacio para correr, no tienen en dónde poder entonces disfrutar también de ese espacio con un buen parque para los niños. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces vimos algo muy especial, pero antes de eso también tenemos que colocar algo aquí que ustedes tienen que saber. Lo vamos a hacer antes de ya terminar este pequeño programa. Hay una denuncia en Te lo contamos que hace unos días nos llegó aquí también. Usted dirá, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, esta denuncia la colocamos porque en Armenia hay una institución educativa privada que se llama Mi Pequeño Mundo. La denuncia la hacen unos docentes que desde el año pasado, más o menos junio, julio, agosto, bueno, de mitad de año para acá, esta es la hora y no les han querido pagar su salario. Estuvieron trabajando con niños y lastimosamente pues han estado tratando de llegar a acuerdos con la dueña del colegio, pero la dueña de Mi Pequeño Mundo, se llama el colegio, queda ubicado
en el kilómetro 1 vía La Tebaida. Es un colegio que ha tenido como esa costumbre de contratar docentes y de no pagarles. Y pues la mayoría de docentes, como para no entrar en líos, sabiendo de que de pronto si entran a demandar o entran a hacer algo, pues de una vez les da como temor. No sé realmente qué es lo que pase, pero lo queremos decir en este momento, queremos hacer ese paréntesis para que la gente pueda estar muy apercibida y especialmente los docentes que de pronto estén en este momento en la institución, que estén pasando hojas de vida, los padres de familia que pueden ser afectados por ese cambio de maestros todas 3, 4 meses. Lastimosamente, pues nos toca hacer esta denuncia. Cuando usted tenga una denuncia por hacer, que realmente nosotros ya hayamos indagado y efectivamente se demuestre de que pues lo que ustedes nos están diciendo es cierto, pues este va a ser el espacio que vamos a tener para que usted pueda denunciar. Entonces, denuncia en Te lo contamos. Pilas, señores, pilas, que hay un colegio que no le paga a sus docentes y en este momento pues los docentes ya entraron en un litigio, están a las puertas de llevar esto incluso a que las autoridades tomen riendas en el asunto, porque creería que la Secretaría de Educación tiene que estar pendiente con este colegio, ya que la situación es muy, muy lamentable pues para los docentes y para los alumnos que se encuentran en esa institución. Mi pequeño mundo, pilas con el colegio. Llamamos de todas maneras a que ojalá se hagan arreglos prontamente. De hecho, si se hacen los arreglos, aquí mismo decimos que la denuncia que hicimos, pues ya se solucionó y que sigan adelante. Pero pues si no se hacen las cosas bien, hay que denunciarlas, porque cuando uno no denuncia, siguen las cosas mal. Entonces, ahí les dejamos esa pequeña denuncia para que las autoridades ojalá puedan tomar riendas en el asunto. Bueno, Mauro, hoy a 31 de enero del 2026, siendo ya las 9:15, 5 minutos para terminar el programa. Todo esto, todo lo que nos contaste, trae un desenlace que para mí ha sido muy interesante escucharte y quiero que te tomes estos 5 minutos nada más para contarnos quién es Mauricio en este momento, qué es lo que estás haciendo y lo que viene, porque creo que tienes una noticia para contarnos. Muy bien. Como primera medida, sí debo de decir algo, que dice la escritura que si elijo los libertades seréis verdaderamente libres. Ajá. Y no puedo pasarlo por alto, porque cuando estaba en ese momento que dije ahorita atrás, en la prisión, hablando a Dios, en 4 días en 4 días limpió mi vida después de más de 10 años de drogas, de heroína, de tomar metadonas y cuanta droga yo tenía, me dio un trastorno bipolar, mi mamá me llevaba a la cárcel la medicación, yo tomaba muchísima medicación, yo esto no lo podía coger así, yo tomaba agua y Claro, te botaba agua, cuidabas. era así, y el Señor en 4 días hizo su milagro y me dio pulmones nuevos, hizo todo nuevo en mi vida, porque la historia de Mauricio, amén por la historia de Mauricio, pero Cristo rompe las cadenas y que las personas sepan y entiendan que el Señor sigue haciendo milagros. Y ahora, gracias, hoy en día Dios me ha sacado de las calles para poder ir a las calles. Cumplimos 11 años este año de llevar un ministerio misionero a las calles, donde predicamos el evangelio, donde compartimos una comida con los Tú muchachos, eres capellán, ¿cierto? Eres capellán. coordinador de capellanías. Exactamente, coordinador de capellanías. Y síguenos contando entonces, estás en un ministerio que llevas entonces como ese mensaje de esperanza a aquellos que en este momento están en las calles. De pronto, no sé si el lugar, yo sé que hay muchos lugares, pero casi siempre es en el puente, ¿no? A los En puentes los de la puentes, serie debajo del puente de de las la cejitas, si no 26. estoy mal, ¿no? Sí, ahí. Exactamente, lo hemos visto. Si usted de pronto pasa por ahí y ve a gente repartiendo pan con aguapanela o Almuerzo, sancocho, sí, sancocho. exacto, lo he visto con sancochos y todo eso, pues vea, aquí está uno de los personajes que ha hecho que esto sea una realidad
y que bueno, hay una noticia especial también, ¿no? Entonces, Sí, sigamos, muy Mauro, bien. porque Gracias a Dios, después de tener una congregación y todo, que amén por la congregación, Dios me ha tenido con un propósito diferente, porque yo siempre he dicho, bueno, alguien necesita ayuda y ¿qué puedo realizar? Yo trabajo con dos fundaciones en Bogotá, llevo los muchachos, eh, porque principalmente abrir una fundación para que un muchacho en una fundación se ponga a fumar o para darle medicamentos y que siga, no ayuda a nada. no hace nada, Claro, sí, claro, no eso es hace verdad. nada. Y muchas veces en las fundaciones XY se dan medicamentos donde también son drogas sintéticas, entonces donde el muchacho sale, ¿qué tiene que hacer? Pues volver a consumir drogas porque le dieron un tratamiento de drogas, o sea, lo tuvieron allá engordando y le daban la droga, entonces muchacho tan bueno, uno también en la casa se consume droga y come, también se engorda. Entonces, hoy en día, ahorita, con el favor de Dios, y ustedes se pueden comunicar aquí al canal, dejar sus comentarios para que les puedan dar mi número, porque hay Bueno, una noticia bonita, si quieres también lo puedes dar, no hay problema. bonita. Mi número es 300-549-0158. Me deben de escribir para invitarlos a un desayuno este viernes, con el favor de Dios, viernes 6 de febrero, donde vamos a hacer la apertura y la inauguración. Fundación Misión Callejeros Celestiales, el Buen Samaritano. Poderles comentar de dónde salió ese nombre, porque eso fue a través de una profeta en Ecuador. Dios me permitió salir del país, nunca había salido del país, pero a mí Ecuador, salir a Bogotá para mí era la mayor bendición cuando me Claro, la invitaron. machera. Sí, y allá inició el ministerio con ese nombre y hoy en día, ese viernes 6 de febrero, se hace la apertura de la Fundación Misión Callejeros Celestiales, el Buen Samaritano. Queda al frente del éxito, donde queda antiguamente el Ley. Ahí al frente queda, en la parte de abajo del primer piso hay un casino y en la parte de arriba anteriormente queda un hotel y ahí vamos a llevar a cabo la Fundación Misión Callejeros Celestiales y para nosotros es de mucha bendición porque a través de, yo hoy en día Dios me ha capacitado como operador terapéutico en adicciones, soy agente de paz en resolución de conflictos por medio del Instituto Inforter, Instituto Teológico de Ciencias Religiosas Eclesiásticas. Dios me ha abierto las puertas y trabajo como coordinador de capellanías. Si alguien quiere, ya no son capellanías eclesiásticas, sino que son capellanías civiles. Todo aquel que tiene un llamado a servir puede capacitarse para ser capellán. Vea, qué Porque a veces interesante esto. hay capellanías comunitarias para presidentes de junta porque no saben cómo hacer una reunión. Y para muchos el tema es muy interesante. Y lo bueno es de que como coordinador yo siempre, Dios me ha puesto es el servir. Entonces el instituto me ha Qué abierto a bueno. mí cómo sacar becas para que las personas puedan capacitarse sin tanto costo y que puedan tener un cartón que sí, en capellanías en desastres naturales, hospitalario, carcelario, para todo aquel que le gusta ir y servir a las personas, se puede también comunicar conmigo y alguna cosa hacemos para que pueda tener una capacitación y desarrollar un óptimo servicio a la No, comunidad. Mauro, hermanos, que nos faltó fue tiempo Falta realmente. tiempo. Nos faltó fue tiempo para poder saber todo lo que trae. Yo creo que aquí lo lanzamos en un solo paquete prácticamente. Saber de que hoy en día tenemos personas como tú, no solamente que están ayudando a la gente en la calle, sino a niños, a ancianos, vamos a tenerlos aquí también. Pero pues hoy, primero, darle las gracias a Dios por permitirnos tenerte acá. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esa historia que nos contaste, que tratamos de resumirla porque yo creo que es casi todo un día uno poder estar con una persona así, de extraer tantas cosas que hoy en día uno ve y como tratar de poder colocarse en los zapatos de aquellos que están en las calles y saber de que hoy en Armenia tenemos un lugar, un sitio donde podemos ayudarles. Así que si usted, mamá o papá, hermanos, si conocen realmente una situación en donde sus hijos estén pasando por esta situación o que tengan problemas también de adicción, creería yo, Ujú. pues aquí está, pueden retroceder el video, ahí está el número o nos escriben aquí en este video. Estoy interesado, estoy interesada, ¿cómo me puedo comunicar con Mauricio? Pues nosotros ahí les damos entonces la información. Muchas, pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta horita, en esta hora de programa. Este es el programa Te lo contamos, un espacio de la revista La Verdad del Quindío. Su servidor,
Pedro Luis Martínez. Aquí estuvimos con esta hora bien especial y con este invitado capellán que hoy en día hace esa labor en las calles y que creemos de que esto va a seguir creciendo, Mauro, Muy bien. va a seguir creciendo. Eh, Anexar algo. Recuerde que los documentos de la fundación los sacamos para población vulnerable, va desde niños hasta ancianos, incluyendo mujeres, porque muchas niñas quieren una fundación y desafortunadamente nuestro departamento no cuenta con una fundación para niñas. Entonces, No, si también interesante. hay una niña o algo que necesita ayuda, les invito este viernes 6 de febrero, 8:30 de la mañana, al frente del Éxito del Centro. Usted llega, ya va a estar el letrero, bien pueda. Si no, llámeme por favor, porque como es un desayuno, para que no se va a quedar sin desayuno, por favor me escribe para yo separar. Bueno, de antemano, Mauro, pues nosotros nos autoinvitamos, en el caso mío, iré a ese desayuno, estaré allá haciendo como ese reporte para que en el próximo programa la gente vaya entendiendo cómo es como la línea que tenemos, que no solamente es invitar al invitado y ya, sino que seguir haciéndole como El esa seguimiento. trazabilidad de decir, miren, ¿se acuerdan de tal persona que invitamos? Esto es lo que está haciendo y esto fue lo que realmente impactó nuestras vidas. Y esa es la buena noticia entonces que tenemos hoy para nuestro departamento y especialmente para nuestra ciudad, Armenia. Claro, y para que puedan hacer una transmisión de las instalaciones de la fundación para que vean Claro, lo que es. ahí lo vamos a tener, Mauro. Muchas gracias, Oiga, Mauro, por habernos acompañado aquí en gracias. el programa. Sí, la gloria Y de este Dios. fue el primer Gracias. episodio de nuestro programa Te lo contamos. Gracias. Nuevamente un espacio de la revista La Verdad del Quindío y con su servidor, Pedro Luis Martínez. Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio, próximo sábado de 8 a 9 de la mañana. Bendiciones para todos. Te lo contamos, lo que pasa ahora.